Ancona, Domo de Cristal. Mi primera pregunta es la coquizadora de Salina Cruz, ¿para cuándo empezará a producir gasolinas? Porque este es un importante, también es parte del, ¿cómo decirle?, de la autosuficiencia. Carlos, ¿por qué no contestas? Con su permiso. Sí, la coquizadora de Tula hoy tiene un avance aproximado del 70%. Estamos esperando su inicio de operaciones en el primer trimestre del 2027. Sí. ¿Y cuánto produciría? Salina Cruz. Salina Cruz. Sí, de gasolinas esta coquizadora. Bueno, la planta, el proyecto de coquización en Salina Cruz tiene un estimado de incremento en la producción. Como saben, la planta coquizadora lo que va a hacer es procesar el combustóleo, reducir la producción de combustóleo y con eso estaríamos generando alrededor de 30,000 a 60,000 barriles más de destilados de alto valor. Muchas gracias. En una siguiente pregunta, ¿tiene contemplado Pemex asociaciones con empresas privadas, con pues proyectos? Porque con el neoliberalismo nos fue muy mal con estas asociaciones. Hay que recordar el caso de Repsol, que lo vimos en Domo de Cristal, una investigación que hicimos. El presidente Felipe Calderón les dio un contrato de 2.400 millones de dólares para la cuenca de Burgos, para que la exploración, y lo votaron el proyecto a los 10 años, era 30, y luego el presidente Enrique Peña Nieto les volvió a dar otro contrato que también lo votaron, esta empresa española, y también en aguas someras y pues nos han hecho muy dependientes, esta política nos hizo muy dependientes. Entonces yo quisiera saber cómo, si van a tener proyectos con privados, ¿cómo serían estos proyectos? Sí va a haber alguno, la mayor parte es de Pemex, digamos 80%, 90% es de Pemex. Hay una parte de proyectos que le llamamos mixtos, que no ceden nunca, no concesionan. ¿Cómo eran los proyectos de antes? Garantizaban la ganancia de la empresa. Ese era el objetivo. Aquí no. Lo primero que tienen que pagar es el impuesto del bienestar, que es el 30%. Eso es muy importante, no lo mencionó Víctor. Pemex solo paga de impuestos un impuesto, que es el impuesto de producción, impuesto de derecho petrolero del bienestar, es un solo impuesto y es el 30%. Entonces, todos tienen que pagar el 30%, eso es así. Y necesariamente, después de pagar el costo del proyecto, se dividen las ganancias en dos y se evalúa cada proyecto, muy distinto a lo que era antes, que era la garantía de la ganancia de los proyectos. Y en algunos casos, como fertilizantes y petroquímica, también se hace sin ceder la concesión, teniendo inversión privada y garantizando que quien opera es Pemex. Esa es la garantía. En una siguiente pregunta, ¿hay proyectos para gasoductos en este nuevo esquema para garantizar pues el abasto de gas? Ese lo vamos a presentar en otra. Todo lo que tiene que ver con gas viene o la próxima semana o la otra. No, es que el viernes vamos a Michoacán probablemente, entonces por eso ya. Entonces sí va a haber… en algunos casos sí, y va a ser muy transparente y garantizando siempre el derecho del pago
de derechos del bienestar y garantizando las ganancias para el pueblo de México. Muchas gracias. Gracias. Sí, sobre el tema, a ver, el compañero que viene de la BBC, es cierto, ¿no? Good morning, President Sheinbaum. Clinton Somerville from the BBC. I've spent the last week in Sinaloa, where despite an enormous military presence, there is appalling violence every day, murders, assassinations, terrible mutilations. What's it going to take for your government to bring that violence under control? Buenos días. Acabo de estar hace unos días en Sinaloa, donde puedo ver que ahí, a pesar de una fuerte presencia militar, sigue habiendo violencia, asesinatos y ataques. ¿Por qué su gobierno no puede poner fin a la violencia en este lugar o qué es lo que podrían hacer para finalizarlo? Ha disminuido el número de homicidios. ¿Qué fue lo que desató esta violencia? La división de un grupo delincuencial provocada por uno de los jefes de este grupo a Estados Unidos, cosa que nunca quedó muy clara cómo fue. Eso provocó una pugna interna. ¿Qué hacemos nosotros? Buscar evitar afectación a los civiles, a la gente. Nuestra política no es el enfrentamiento militar, porque eso ya se probó en México en el 2006 al 2012, y lo que se generó fue mucho más violencia. Lo que se busca es la detención en el marco de la ley de los grupos delincuenciales. Para poder detener a un presunto delincuente, pues tiene que haber una carpeta de investigación y su detención. Y al mismo tiempo atender las causas, que los jóvenes no se acerquen a los grupos delincuenciales y evitar que haya afectación a la población civil. Esta es la estrategia. El día de hoy está el secretario de Seguridad en Sinaloa, justamente, Omar García Harfuch, está allá para revisar la estrategia y todo lo que tengamos que hacer. Se ha disminuido la cantidad de droga que se produce, porque se han desmantelado muchísimos laboratorios. Ahora, ¿qué hemos pedido a Estados Unidos? Que es muy importante. Que así como nosotros evitamos que llegue fentanilo a Estados Unidos, es indispensable que ellos controlen la entrada de armas de Estados Unidos a México. Indispensable. Porque 75% al menos de las armas incautadas en nuestro país de alto poder vienen de Estados Unidos de manera ilegal. Hemos logrado mantener en los últimos meses el número de homicidios y vamos a seguir trabajando para proteger a la población de Sinaloa. You've said that the supply of fentanyl to the United States has dropped by about 50%. Do you think that that's going to be enough to stop President Trump taking direct military action against the cartels on Mexican soil? Bueno, hablan de que hay una reducción del 50% de la cantidad de fentanilo que llega de Estados Unidos por parte de México. ¿Es suficiente para impedir que Trump tome medidas directas en territorio mexicano? Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y, como lo he dicho muchas veces, colaboramos y cooperamos con el gobierno de Estados Unidos, y mucho por razones humanitarias,
porque nosotros no queremos que llegue fentanilo ni a los jóvenes de Estados Unidos, ni a los jóvenes de México, ni a los jóvenes de ningún lugar del mundo. Para atender el problema de la violencia generada por el tráfico de drogas, se requiere corresponsabilidad. Estados Unidos tiene que hacer su parte, lo hemos dicho varias veces. Ellos tienen que desplegar campañas para evitar el consumo en Estados Unidos. Ellos tienen que detener a los delincuentes que distribuyen droga y que lavan dinero en Estados Unidos. Ellos tienen que detener el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Y nosotros, nuestra primera prioridad es disminuir la violencia en México. Esa es nuestra prioridad número 1. Y en ese marco colaboramos y cooperamos con Estados Unidos para disminuir el tráfico de drogas. Hasta ahora ha habido un buen entendimiento. Ha habido muchas veces que el presidente Trump, en las llamadas que hemos tenido, me ha dicho que quieren ayudar más con operaciones conjuntas, con entrada de militares de Estados Unidos a México, y le hemos dicho no, por una razón: México es un país libre, independiente y soberano. Y hasta ahora ha habido respeto y han visto también los resultados que hemos tenido de manera integral, y va a seguir habiendo respeto porque somos naciones vecinas y tiene que mantenerse este respeto mutuo. Is it respectful, though, you and President Trump clearly have a good personal relationship, but is it respectful, though, when he says you don't run this country, the cartels do? Entiendo que el presidente y usted tienen una muy buena relación, pero ¿usted cree que es respeto cuando él menciona que no es usted quien gobierna México, sino que son los cárteles quienes lo hacen? ¿Cómo responde usted a eso? Pues que es falso. Eso no quiere decir que no nos hablemos con respeto. Es absolutamente falso. La Casa Blanca sacó un comunicado cuando entró el presidente Trump, relacionado con la delincuencia organizada en México, en el sentido que tú mencionas, y dieron una prueba que la publicaron, a ver si la pones, en aquella publicación de la Casa Blanca de enero del 2025. ¿Es la de García Luna? Pero la publicación de la Casa Blanca, porque esta es de… ¿Dónde habla de la Casa Blanca? ¿Es esta? No, porque esa es de AP, ¿no? A ver, pon completa la imagen de la Casa Blanca. Esa es una publicación de la Casa Blanca. Y entonces dice, los cárteles mexicanos son los principales traficantes mundiales, estos cárteles tienen alianza con el gobierno de México. Lo dijo en el enero del 25. ¿Y sabes cuál es la prueba que presentó? ¿O sabe cuál es la prueba que presentó? García Luna. O sea, García Luna, el secretario de Seguridad de Felipe Calderón, que hoy está preso en los Estados Unidos. Se equivocaron como… ¿cuándo? 6 años de Peña, 6 años de AMLO, y acabamos de 12 años por lo menos. 13 años.
Entonces, en México gobierna una sola persona. No una sola persona, perdón. En México gobierna un solo ente, el pueblo de México, nadie más. Te voy a enseñar también cómo hemos disminuido los homicidios, ya que estamos en esto. Esta es la gráfica de homicidios dolosos en el país de 2006 al 2012, periodo de Felipe Calderón, de la guerra contra el narco, que puso al frente de esa guerra a un hombre hoy preso en Estados Unidos, que es al que se refirió la Casa Blanca hace un año, por vínculos con el narcotráfico. De 28 homicidios diarios a 70 homicidios diarios. Peña Nieto comenzó a bajar y después 100 homicidios diarios, dolosos. Si uno toma a este y hubieran seguido gobernando los mismos, lo único que hubiera ocurrido es crecimiento, porque es una estrategia fallida, además de mucha corrupción. Llega el presidente López Obrador, estabiliza, comienza a bajar, y este es nuestro primer año. El día de ayer hubo 35 homicidios. But with all due respect, it doesn't feel like that in Culiacan. People there say that the violence has never been so bad, it has never gone on for so long. They had so much hope when you sent the Marines there, when you sent the Army there, but instead their daily lives have got more terrifying and much worse. So what do you say to the people of Culiacan? Con todo el respeto que me merece, escucho lo que me dice, pero la gente no lo siente así. A pesar de que hay una presencia militar, la gente se siente terriblemente asustada, vive con miedo y no sienten que haya una reducción en estos números. Sí, y seguimos trabajando en Sinaloa y en todo el país. Lo que sí es que el enfrentamiento no lleva a nada, el enfrentamiento directo no lleva a nada. Claro, las fuerzas federales se defienden cuando hay ataques, y es detenciones, detenciones, detenciones y atención a las causas. E inteligencia, mucha inteligencia. Y vamos a seguir trabajando por la gente siempre. Siempre vamos a seguir trabajando. Bueno, vamos sobre el tema. A ver. A ver la compañera. Gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidenta, conocer su postura y aprovechando que está aquí el director de Pemex sobre la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, que cerró el año pasado como la instalación con mayor nivel de procesamiento, pues tras registrar sus cifras más altas desde su entrada en operación, saber con cuántos barriles cerraron el año pasado, si nos pudiera dar más información y claro, su opinión al respecto por ser una obra insignia del sexenio pasado. No, pues extraordinario. Los mitos del neoliberalismo, las mentiras, por no decir las mentiras, los mitos. A ver, ¿quién quiere hablar de la refinería Dos Bocas? Carlos, ¿quieres hablar de cómo cerró la refinería? Perdón, no escuché muy bien la pregunta concreta. Sí, la refinería
Olmeca, ahí en Dos Bocas, Tabasco, cerró el año pasado como la instalación con mayor nivel de procesamiento. A ver correcto. si tiene pues el dato. Sí, bueno, la refinería Olmeca, para cifras generales, en el 2025, recordarán, nosotros iniciamos el rearranque del primer tren en marzo, luego en junio, con eso logramos 105,000, si no mal recuerdo, 110,000 barriles de proceso de crudo. Luego en junio logramos arrancar el segundo tren de procesamiento, con ese alcanzamos alrededor de 150, 160,000 barriles por día. Y cerramos en diciembre con un promedio de diciembre de 263,000 barriles de proceso, alcanzando picos de 320,000 barriles sostenidos durante 4 o 5 días. Tuvimos luego que hacer algún ajuste es parte de las pruebas de alcanzar la máxima producción. Nuestras expectativas, este año lo estamos haciendo, estamos procesando 300,000 barriles por día. Nuestra meta es este año llegar a los 320,000, que es lo que comentó el director, para hacer un total del sistema nacional de refinación, ya considerando la refinería Olmeca, de 1,300,000. Si sumamos a Deer Park con 200,000, entonces estaríamos esperando cerrar el año total de proceso refinerías Pemex en 1,5 millones de barriles. Muchas gracias. Presidenta, también saber qué información tiene y qué opina sobre la postura de las armadoras con respecto a las nuevas reglas del TEMEC. Mencionan que, así lo dijeron, son las más estrictas de cualquier tratado y que están elevando los costos de producción en Norteamérica y bueno, que esto estaría impactando en el bolsillo de los consumidores. Bueno, pues ya, vamos a ver en el momento en que empiece la revisión del tratado. Presidenta, también ha tomado mucha relevancia en redes sociales la investigación que mantiene Estados Unidos contra el empresario Jeffrey Epstein. Sin embargo, también se han revelado en los últimos días que hay mexicanos, expresidentes, empresarios que han salido mencionados en estos archivos hasta más de 100 veces. Saber cuál es la postura del gobierno mexicano y saber si se va a abrir alguna investigación aquí en México, porque bueno, pues ya hay mexicanas y mexicanos mencionados en estos archivos. Bueno, tiene que abrirse la investigación en Estados Unidos. Es una investigación en Estados Unidos. Si el Departamento de Justicia solicita la colaboración de México, pues participaremos. Pero es una investigación que ocurre en Estados Unidos. Presidenta, y ya por último, su opinión sobre la última encuesta que se publica en El Heraldo, que revela que 7 de cada 10 mexicanos avalan su trabajo, esto pues en el marco de las negociaciones en el TEMEC, las llamadas con el presidente Donald Trump. ¿Qué opina? Ponla a ver. A ver, pon un desplegado que salió ayer. Es que es buenísimo. Fíjense, todavía no sale la reforma electoral, ¿o sí? No. ¿Ustedes la conocen? No. Todavía no sale. Todavía no se conoce. Todavía no se conoce su contenido. México atraviesa un momento de alta tensión institucional. Regrésale a la encuesta. Mucha tensión institucional hay en México. Regrésale al desplegado. En el debate público se ha planteado una nueva reforma política electoral que, lejos de fortalecer el sistema democrático, plantea riesgos claros de regresión en materia de autonomía institucional. ¿Cuándo he dicho yo que se le va a quitar la autonomía al INE? Y entonces, pluralismo político y equilibrios constitucionales. Ante este escenario resulta indispensable
una respuesta ciudadana amplia, responsable y organizada que coloque en el centro de la defensa la democracia constitucional. ¿Cuál es la democracia constitucional? ¿Qué quiere decir democracia? El poder del pueblo. Aprovechando, por cierto, Lincoln fue el que se opuso a la guerra contra México de Estados Unidos, porque de Lincoln es la frase: la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Bueno, México sí vivió una transición a la democracia. No, ahora sí que recuerda el desafuero, recuerda el fraude electoral del 2006. Convocamos a la conformación de un Frente Amplio, democrático, plural, incluyente y nacional ante la regresiva reforma en materia electoral. Dice que no regrese el antiguo régimen. ¿Y saben quién firma? La Bastida. Échale para abajo. El que acusó a Zedillo del entreguismo, ¿no? Baja, baja. No, los nombres, ya los nombres. Ah, y ayer, ¿saben quién fue quien la presentó? Bueno, habló, ¿no?, en una entrevista. Luis Carlos Ugalde. Hablando de democracia, el responsable del fraude electoral del 2006, bueno, junto con Fox. Seguramente. ¿Quién firma? Vicente Fox. Claudio X González. Denise Dresser. Pone a Claudio X González hablando de la gente para que recordemos la democracia. Por aquello del autoritarismo, digo yo, ¿no? Pero además lo increíble, todavía no hay reforma. Qué bueno que lo escriban, ¿eh? Yo solo estoy debatiendo públicamente. No hay libertad de expresión, de reunión, de opinión, de manifestación, de todo en México. Es una opinión. ¿Ya lo tienes por ahí? Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir. Está hablando de un movimiento social, ¿no? Trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. Son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Al otro día vino la represión de Nochistlán. Digo, nada más para hablar de democracia, de autoritarismo y de Estado de Derecho. Se van a sorprender todos de la reforma electoral. ¿Cómo va, presidenta? Bien, muy bien.
Yo quisiera que se presentara la próxima semana, pero no estoy segura si ya va a estar y si no, en febrero. Febrero se presenta. Bueno, vamos. Gracias, presidenta. Sobre Pemex, vamos a hablar de Pemex. A ver, Pemex. Gracias, presidenta. Buenos días. Olga Ojeda Lajud, corresponsal del periódico Imagen de Veracruz y del diario del Istmo, del corporativo Imagen del Golfo. Primero que nada, hablaron del avance del pago a proveedores de Pemex, casi 400,000 millones. Me gustaría saber cuál es la estrategia o el plan de pagos o cómo va a avanzar este tema en el 2026. Sí, lo que estamos, el compromiso es cubrir todos los adeudos que tenemos, efectivamente, que fueron creciendo con el tiempo. Entonces tenemos una estrategia de pagos. Todavía tenemos la última parte del mecanismo con manobras para cubrir las inversiones en 25 y luego también lo que quedó restante en 24. Estamos dando también prioridad a las pequeñas empresas en Campeche, en Tabasco, en Veracruz, Tamaulipas, que fueron las principales afectadas por este, digamos, este desfase en los pagos, pero estamos atendiéndolo. Ahorita no quisiera mencionar las cifras de lo que vamos a hacer. Vamos a esperar el resultado del cierre financiero de 25, que será al final de este mes, para tener resultados del trimestre, y ahí estableceremos cuánto es el avance y lo que restaría. Pero ahorita nos estamos concentrando sobre todo hubo todo el refinanciamiento de la deuda financiera de largo plazo, la deuda, y junto con esta parte, pero el compromiso es pagar todo lo que se debe. Entonces estamos trabajando todos los días con eso, con Secretaría de Hacienda, con CENER, en eso que es una de las prioridades, porque nuestros proveedores son fundamentales para nuestro trabajo. Muchas gracias. Por otro lado, presidenta, bueno, pese a que Proagroindustria incrementó su producción nacional de urea, alcanzó en 2025, según los datos de Pemex, más de 200,000 toneladas en el primer semestre. Esto gracias al suministro del complejo de amoníaco, ¿no? Del complejo petroquímico Cosoleacaque de México. Sí lo dije bien. Cosoleacaque. Pues México continúa dependiendo de importaciones para cubrir la demanda interna de fertilizantes. Me gustaría saber cuál va a ser la estrategia este año o el sexenio para abatir o para disminuir la importación. Además de lo que está haciendo Fertinal, que va a ampliar su producción, que lo está haciendo muy bien. Le prometí a la directora de Fertinal que le íbamos a invitar a la mañanera para que les pueda platicar todo lo que está ocurriendo ahí. Se está trabajando en la planta de Poza Rica, ¿cómo se llama? Escolín. Y con eso se va a alcanzar la producción total para el campo. Además hay proyectos privados de producción, hay uno en Topolobampo, en Sinaloa, y otro posible en Durango. Incluso muchos de ellos son para exportación, para poder exportar a otros lados. Muy bien, presidenta. Bueno, y por último, un tema de Veracruz, porque en el puerto se han registrado operativos de autoridades migratorias, esto al interior de restaurantes y bares, donde se solicita de manera aleatoria documentación e identificación a los clientes sin aviso previo ni orden de inspección visible. Estos operativos pues han generado preocupación especialmente entre empresarios del sector restaurantero y turístico. Primero que nada, quisiera saber si está enterado del tema y cuál sería el fundamento de estas acciones y el objetivo, ¿no? Me imagino que dentro de la política migratoria del país. No tenía conocimiento, vamos a averiguar exactamente qué está pasando, porque no debería, a menos que hubiera una solicitud de Interpol, alguna cuestión de este tipo, pero no debería estar ocurriendo.
Vamos a ver exactamente cuál es la razón y qué es lo que está pasando. Sí, porque se Si es están que está realizando en ocurriendo. diversos restaurantes No debe y ocurrir. lugares turísticos. No debe ocurrir, no debe ocurrir. Ok, A muchas menos que gracias. haya alguna alerta, pues, en particular de alguna persona en determinado momento, pero Pero no por el debe momento ocurrir. usted tiene la información de que hubiera alguna alerta o algo así en Veracruz. Tengo que preguntar al comisionado de Migración. No tenía conocimiento de que esto estaba ocurriendo. Muy bien, muchas gracias. Sí. Sobre el tema. ¿Qué más? A ver, proceso para que. Gracias, Presidenta. Buen día. Quisiera primero preguntarle si pudiera contestar también el director de Pemex. Primero, bueno, un poco por lo que mencionaba la compañera, el asunto de los proveedores. Se había mencionado en el plan desde el año pasado que se prevé que para 2027 ya logre la autosuficiencia en cuanto a recursos, vaya, sin la ayuda como tal del gobierno federal para que pueda pagar solo sus deudas. Si con este esquema y con lo que han anunciado, se ve que en efecto puedan lograr o necesiten más tiempo para este tipo de ayuda por parte de Hacienda, por ejemplo. El resultado de 2025 es mucho mejor de lo que se esperaba, mucho mejor. Y el objetivo es que cada vez haya más independencia de Pemex. Vamos a esperar si en el 27 en efecto ya no se requiere un apoyo adicional. Lo que se hizo fue apoyar para desplazar vencimientos financieros que tenía Pemex en el 25 principalmente, y eso fue muy bien recibido, ahora sí que como dicen, por los mercados. O sea que todavía podría abrirse la puerta a que si sigue requiriendo hacia 2027 se le puede seguir ayudando hasta que logre ya tener la suficiencia para cubrir sus deudas. O sea, la deuda de Pemex la paga Pemex. Lo que se ayudó es que los vencimientos se renegociaran. Y eso fue a través de apoyo de Hacienda, que permita, pues, que se desarrolle. Y una parte, es decir, más que se asuma como deuda soberana la deuda de Pemex, Hacienda apoya, porque de esa manera además es mucho más fácil hacerlo, más barato incluso en términos de las tasas de interés, en toda la renegociación de la deuda. Bien, Presidenta, también otro tema relacionado con Pemex, esperábamos también la visita del director, pues preguntarle si también pudiera contestar él en torno a este asunto, que en varias ocasiones se ha solicitado aquí información respecto del tema de los contratos para envío de petróleo a Cuba. La Presidenta en varias ocasiones ha mencionado que sí, en efecto, pues la información se podría dar o está, que no habría ningún problema. Yo quisiera justo preguntarle, pues precisamente a cuánto ascienden los montos y los contratos que se tienen con el asunto pues del envío de petróleo en específico vía contrato, más no ayuda humanitaria que es independiente, que es la del gobierno. A ver si ponen la gráfica. ¿Quieres presentar el porcentaje de lo que representa? Con relación a Cuba, solamente tenemos un solo contrato. Es un contrato que tenemos de 2023, que es el último contrato que ha habido. Es un contrato comercial normal, como el que tenemos con otros países. Trabajamos con más de 50 países el comercio de combustibles, de crudo y derivados, y con ellos tenemos como cualquier país. Déjenme darles el dato de cuánto es lo que representa para nosotros las ventas a la isla. El año pasado fue menos del 1% de la producción de crudo, y en términos de la venta que tenemos de petrolíferos, es de 0.1% de las ventas de Pemex, o sea, es muy poquito. Realmente representa para nosotros, lo hacemos por razones humanitarias, como dijo muy bien la Presidenta, también por razones comerciales, es parte de nuestro comercio. Entonces, con ellos tenemos un muy buen intercambio. El contrato es abierto, es en función de sus necesidades, nos solicitan en función de nuestra disponibilidad. Y déjenme aclararles algo. En general, las exportaciones de Pemex están disminuyendo de crudo. ¿Por qué? La política del presidente López Obrador fue muy clara. ¿Se acuerdan aquel rollo de las naranjas?
de que México exportaba naranjas para importar jugo de naranja, ¿se acuerdan? Y entonces la política fue no, el crudo que se produce en México es para beneficio de los mexicanos y se consume internamente. Alberto Castillo siempre dijo, el petróleo crea valor y desarrollo donde se consume, no donde se produce. Actualmente las refinerías que tenemos, son los datos que presentamos, tenemos un alto porcentaje de proceso de crudo en nuestras refinerías, de tal manera que lo estamos consumiendo internamente. Por eso es que nuestras ventas, nuestros productos, el valor agregado que le damos a las gasolinas es más grande. Entonces, nuestras exportaciones de crudo se están contrayendo. Entonces, y además, como estamos estabilizando la producción a 1.8, pues nada más tenemos un margen pequeño. Entonces, por eso es que en general se está reduciendo. Simplemente con ellos es el comercio que tenemos, que es muy pequeñito. Sí, director, quisiera preguntarle a cuánto asciende el monto de lo que se ha vendido, de lo que tiene este contrato. De acuerdo con información que se ha dado a la SEC, se habla de 1.400 millones de dólares en un periodo, pero desde 2023. Sí, la información es pública y se los damos a los reguladores financieros. Efectivamente, ya había informado que en el informe F20 se entrega a la Comisión de Valores de Estados Unidos, están los montos que se entregan. Lo que luego aparece en la prensa son estimaciones, especulaciones, pero los datos oficiales son públicos. Sí, ustedes los pueden consultar en el sitio. Claro, precisamente, bueno, lo que queremos conocer es el monto, ahora que está aquí, aprovechando su presencia. Sí. Este año, el año pasado, ¿cuánto fue lo que se vendió a Cuba en total entre crudo y petrolíferos? Son 496 millones de dólares. Y de los años anteriores, usted dice que tienen un contrato abierto, ¿cuánto ha sido en los últimos? Del mismo orden. No ha habido más aumento ni de disminución. Se mantiene estable porque el contrato es muy estable. Entonces, por ejemplo, en el 23 son 367 millones de dólares. Y claro que nos los pagan, pues tenemos una relación comercial, ¿qué creen? Es justo lo que le quería preguntar de este monto. Bueno, pero sí, entonces también mencionaba usted las estimaciones, pero para tener certeza, porque es necesaria la certeza y no estar justo haciendo como los cálculos de quién sí dio más, quién dio menos, precisamente preguntarle en efecto, entonces son 1.400 millones de dólares de 2023 para acá. No, 496. Pero eso habló de un solo periodo, pero de 2023 para acá. Sí, pero si me preguntan si Cuba está pagando sus envíos, claro que sí, no tenemos ninguna factura vencida conforme al contrato. ¿Cuba ha pagado entonces absolutamente todos los montos? Conforme al contrato, sí, no tenemos ninguna factura con ellos. Okay, son muy formales en sus pagos. Sí, porque precisamente se mencionaba justo que Cuba no ha pagado pero desde los 90, o sea, no estamos hablando pues de los últimos años. No, en algún momento se envió crudo de manera como ayuda humanitaria. Abiertos, y ellos van a pagar a créditos abiertos. Es un contrato normal comercial como el que tenemos con todos, entonces se paga conforme el contrato. Sí, director, quisiera preguntarle entonces, ¿se van a mantener los contratos de venta de petróleo a Cuba? Si tenemos disponibilidad, sí, pero como yo les he dicho, se están reduciendo nuestras exportaciones. Hemos tenido que cancelar ya contratos. A partir del próximo mes de marzo, los contratos de exportación se están reduciendo porque el proceso de refinación que tenemos es muy alto. Entonces, simplemente, como dijo el ingeniero Lechuga, tenemos más de 1.300.000 de proceso de crudo en las refinerías locales, más lo de Deer Park, son otros 200, vamos a llegar a 1.500.000 barriles, y entonces la prioridad de la política energética es procesar internamente el crudo que necesitamos. Si se le reduce a los países europeos, a Estados Unidos, a los demás, se le reduce porque nuestra prioridad es muy clara. El petróleo es para los mexicanos y se refina en México. Sí, bueno, dos últimas preguntas en cuanto a esto para usted. Tiene que ver, no, para el director, para usted. Son las preguntas, no me escucha. Lo que tiene que ver con el asunto de… Con Cuba hay un crédito abierto y ellos van pagando como cualquier otro proveedor. ¿Cuánto fue de ayuda humanitaria? Es mucho más por contrato que por ayuda humanitaria. Y repetimos, el año pasado fueron poco más de, ¿qué? 400 millones de dólares. O sea, tanta exageración. Quisiera preguntarle, Presidenta, si esto también está en el asunto de la negociación del tratado, si se pone sobre la mesa, ¿también sería un factor México para… es un país soberano. El problema que tenemos ahora es que Estados Unidos dijo que va a poner aranceles a cualquier país que le venda a Cuba. Por eso estamos buscando todas las vías diplomáticas
para poder resolver ese problema, que no queremos afectar a México tampoco. Y al mismo tiempo, como lo dije, vamos a enviar ayuda humanitaria mientras tanto, en lo que se resuelve el tema del petróleo. Sí, es que justo usted ha mencionado en efecto de que México pues va a tomar sus decisiones, tanto Pemex, la decisión soberana de los contratos, como el gobierno mexicano de la vía humanitaria. Sin embargo, también el presidente Donald Trump ha insistido en que México va a dejar de enviar petróleo a Cuba y lo asegura pues con una certeza de que bueno, es que pusieron aranceles aquí, claro, a cualquier país que envíe petróleo a Cuba. Entonces, evidentemente no queremos afectar a México, pero pues tenemos también un contrato con Cuba y queremos seguir apoyando de manera humanitaria. Entonces, para eso son las vías diplomáticas, todas las vías diplomáticas que estamos usando, pues para que se pueda seguir apoyando a la isla, sí, al pueblo de Cuba. Justo, y para tener un poco de claridad, si el gobierno, a lo mejor en este instante no se puede con tanta precisión, pero si el gobierno y Pemex también pudieran hacer pues una distinción para informarnos a los medios y bueno, en general la ciudadanía sobre el asunto tanto de los contratos que se han tenido pues en los últimos años. No hablamos nada más del sexenio pasado y de sino históricamente, pero también el asunto de la ayuda humanitaria, de también en qué otros rubros se ha apoyado a la isla, pues para saber en qué más se le ha ayudado. Si es, por ejemplo, únicamente petróleo, ¿en qué otra situación por ayuda humanitaria? Por ejemplo, también hay contratos que se tienen de México a Cuba. Los médicos cubanos que están en México se les paga a los médicos cubanos, porque luego dicen que están explotados, ¿no? Se les paga lo que se les debe pagar y vienen a México porque hacen falta en México. Se compran algunos medicamentos, se compró vacunas y se paga. Pero son contratos, como se tienen contratos con muchos otros países del mundo. Y también como se da ayuda humanitaria a todo el mundo. Nosotros apoyamos los incendios de California, apoyamos al pueblo de California, apoyamos a Texas cuando tuvo los incendios, apoyamos a Chile cuando tuvo los incendios, apoyamos a Haití. Y ahí donde nos necesitan, ahí vamos a estar, porque México es un país y un pueblo solidario. Presidenta, entonces, bueno, sí nos van a apoyar con el tema del histórico del contrato abierto, porque por ser abierto pues pueden ser cifras un tanto disparadas o hacia abajo, para tener un poco de claridad en cuanto a lo que se ha enviado sí, y en cuanto a los, sí se puede, y en cuanto a los pagos. También quisiera preguntarle, Presidenta, en torno a este asunto, dado que México está enviando ayuda humanitaria y en efecto pues respetando el asunto de la soberanía de los países como se pide para México, pero si México estaría en posibilidades, el gobierno mexicano en posibilidades de observar o de ver cómo puede haber transparencia en torno a lo que se envía, porque en muchas ocasiones, bueno, pues en un recorrido también, en una visita que hemos hecho en Cuba, la percepción de la población es precisamente de que mucho de lo que se envía y que, bueno, agradecerían en todo caso es si les llegara directamente. Tienen la percepción de que no les llega, de que hay un grupo, un puñado de personas que pues están en el gobierno, que viven bien y que son los únicos que pueden bueno, comer. Esa es otra incluso, cosa. Pero nosotros enviamos ayuda humanitaria a Cuba y tenemos contratos con Cuba, con distintas instituciones de Cuba, y ya lo que mencionas, pues ya es otro tema. Pero no importaría dónde quede todo eso, todas esas ganancias, toda esa ayuda, si no llega al pueblo. Esa es otra cosa, y sí llega a la gente. De la percepción es diferente. Y bueno, sobre el tema también de Pemex, el asunto de la filial por la cual se envía este petróleo a Cuba, que es Gasolinas Bienestar. Yo quisiera preguntar si ya se enviaba anteriormente desde otras instancias, antes de que fuera creada Gasolinas, por supuesto ya había envíos a Cuba, se hacía mediante PMI. ¿Por qué la creación de esta nueva se maneja como filial y por qué pues la necesidad de crear una nueva cuando ya se hacían envíos? ¿Qué fue lo que cambió ahí? Pues se tomó esa decisión. No hay nada escondido, no hay nada oscuro, no hay nada malo que se esté haciendo. México siempre ha apoyado a Cuba, incluso en los gobiernos más autoritarios se apoyó a Cuba. México fue el único país que se opuso al bloqueo a Cuba. Hoy se oponen todos los países del mundo, excepto 2, pero México fue el primero y el que siempre apoyó.
Fidel Castro vino a la toma de posesión de Salinas de Gortari. Que yo recuerde, nadie dijo nada entonces. Con Fox, pues sí fue comes y te vas, ¿verdad? Pero tampoco se atrevió a no invitarlo. ¿Por qué? Porque el pueblo cubano siempre ha estado agradecido con el pueblo de México por su solidaridad, por su apoyo. Y como dice nuestra Constitución, la decisión de cada pueblo es soberana. Es su propia autodeterminación lo que tiene que determinar. Sí, bueno, solo que el problema en Cuba es que pues estamos hablando de un país de un solo partido durante 67 años. La gente no vota a su presidente y tampoco hay transparencia ni siquiera sobre lo que gana el presidente, como por ejemplo si pasa en nuestro país, ¿no? Que conocemos el salario de en este caso la presidenta, son Bueno, más o menos 14 salarios mínimos. Esa es tu opinión. En el caso de Cuba no existe como tal un tema de transparencia para saber, por ejemplo, cuánto. Por eso, cuánto pero lo que esa es ganan tu ellos. opinión. Hay otras opiniones distintas y las respetamos mucho. Y en México la gente puede tener distintas opiniones, distintas. Se puede apoyar o no al régimen de Cuba, pero el pueblo cubano es el pueblo cubano. Y México no abandona a nadie, ni a su pueblo, ni a un pueblo que está en sufrimiento. Entonces, por eso es muy importante la historia, porque no es de ahora, es de siempre. Repito, gobiernos que no eran de Morena, Morena ni existía, ni estaban registrados partidos políticos fuera del PAN. Y siempre hubo apoyo a Cuba desde su revolución. Entonces, hay que poner todo en contexto, todo en contexto. Y se pueden tener opiniones diversas. Y qué bueno que en México haya opiniones diversas, muy diversas. Qué bueno que exista, qué bueno que se publicó este desplegado ayer, qué bueno que se manifiesten, que digan. Ahora nosotros contestamos, ¿no? También. Entonces, México es un país democrático y se permiten todas las opiniones. Nosotros actuamos con base en nuestra Constitución, con base en nuestra historia y con base en un valor profundo del pueblo de México, que es la fraternidad. México tiene valores únicos en el mundo, que vienen de la historia de los pueblos originarios. Valores comunitarios, de solidaridad, de fraternidad, de apoyo mutuo, de amor al prójimo, de amor al pueblo. Yo lo he dicho aquí, la gente más humilde quita el aliento para poder siempre dar algo. Es algo único, único, único. No lo tiene casi ningún país del mundo. Y eso debemos sentirnos muy orgullosos, muy orgullosos. Eso es México, eso es México. Esa es nuestra bandera, esa es nuestra historia. Hay que sentirnos todos muy orgullosos de el origen, de la grandeza, del legado de grandeza que tenemos y de esos valores profundos que vienen desde entonces. Y eso es lo que se expresa cuando apoyamos a alguien cuando está con penurias, con preocupación. Aquí en México hay, toquen madera, un problema y la gente sale a ayudar, 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 ayudar. Bueno, eso mismo es con todos los pueblos del mundo, con todos los pueblos del mundo. Y eso no se nos debe quitar, porque entonces dejaríamos de ser mexicanos. Eso es un valor
que debemos enaltecer y debemos sentirnos orgullosos. Y eso viene de nuestro pueblo. Entonces, esta idea de que no apoyes porque se va a enojar, porque no sé qué. Claro que no vamos a poner en riesgo a nuestro país nunca. Pero la fraternidad es algo extraordinario de nuestro pueblo y nos enorgullece y lo profesamos. Finalmente, Presidenta, nada más preguntarle en torno al asunto de la seguridad, ya un poco ya se hablaba aquí. Si el presidente Donald Trump ha mencionado varias ocasiones que ellos tienen certeza de información, de incluso hasta el color de las casas donde residen los delincuentes, los narcotraficantes, pues ¿qué estaría esperando para compartir información como tal con México, para ir pues como tal tras ellos? Si es un asunto de que no quieren compartir información por falta de, sobre todo, confianza tal vez en Fuerzas Armadas mexicanas. ¿Cómo no entendí la pregunta? Si el asunto de la información que tiene Estados Unidos, de dónde, por ejemplo, residen los narcotraficantes, ¿qué estaría esperando el gobierno mexicano, el gobierno estadounidense para compartirlo como tal con el mexicano, para no operativos conjuntos, pero por lo menos para que desde México se hagan este tipo de detenciones? Comparte mucha información. Y si no perciben falta de confianza en, por ejemplo, Fuerzas Armadas para compartir pues información muy precisa, muy exacta, pues justo para ir tras estos objetivos solamente. No, comparten mucha información, mucha. A otra pues no la tendrán, ¿verdad? Hay confianza. 9:14. A ver, una última de Pemex para que… Pemex. A ver, la compañera ya de Fortuna que me había preguntado, desde antier anda ahí. Muchas gracias, Presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, la agencia Fitch estima que el precio del crudo bajará hacia los $57 en 2027. Ante este escenario de menores ingresos por exportación, ¿qué ajustes específicos del Plan Estratégico 2025-2035 apuntalarán que pues, la calificación de Pemex pueda subir por estos cambios estructurales de la empresa? ¿Sería pues, necesario ampliar el apoyo pues, multisectorial del Gobierno federal? Se tiene contemplado por Hacienda, el otro día lo dijo aquí el secretario de Hacienda, también es desde hace muchos años, coberturas en caso de que baje mucho el precio del petróleo, relacionado con lo que se programó en el presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, se tiene contemplado eso y el plan de Pemex pues tiene contemplados esta posible circunstancia, pero afortunadamente pues están estas coberturas que ayudan mucho. Muchas gracias, Presidenta. Como acaba de explicar el derecho de utilidad compartida en Pemex, el impuesto del bienestar pues ha bajado de 65% a 30%, lo que ha permitido pues que Pemex cuente con más flujo de efectivo. ¿Habría posibilidad de bajar aún más este derecho para que pues la petrolera tenga más recursos e incrementar el llamado CAPEX, el gasto capital? ¿Cómo se ha compensado esta reducción del derecho de utilidad compartida, Presidente? Recuerden que en la época del llamado boom petrolero, fue la época de López Portillo, que decía que el problema de México era cómo se iba a administrar la abundancia, y después se cayó el precio del petróleo, nunca lo previeron y vino la crisis, la devaluación. Se daba… Pemex era la caja chica, como decían. Entonces, aparte de la corrupción, todo venía de los ingresos petroleros, era 70%. Todavía en la época de Calderón y de Fox, y además con barrilas, $100 el barril y producciones de 3.4 millones de barriles diarios. Entonces, 30% es un buen número y hasta ahora ha resultado muy benéfico para Pemex y obviamente pues muy benéfico para el pueblo de México, porque todos esos recursos pues van a programas de bienestar, obra pública, escuelas, etcétera.
Gracias, presidenta. Por último, hablando regionalmente del pago de proveedores, las agencias calificadoras de deuda han identificado que en Villahermosa, Tabasco y Dos Bocas se concentra al menos 30% de las deudas con proveedores y que alcanza a pequeñas y medianas empresas locales. Lo mismo sucede en Poza Rica, Veracruz, con el 15% del pago de proveedores, en donde se estaría reduciendo la actividad en pozos secundarios de Pemex. ¿Hay alguna estrategia para que el pago de proveedores llegue antes a estas regiones? Bueno, el pago de proveedores el 2025 fue, bueno, ya lo puso Pemex, muy importante y prácticamente con eso quedó saldado. Todavía en febrero se van a pagar algunos pagos del 2024 que habían quedado pendientes y el 2025 prácticamente pues quedó saldado, ¿no? Prácticamente todo. Entonces, y ahora corresponde pues pagar lo que tenga que ver con la proveeduría del 2026 y una parte que quedó del 2025. Pero se hizo un esfuerzo muy importante para poder saldar la deuda de proveedores. Muchas gracias, presidenta. Buen día. Ya, vamos a… Ya lo va a informar el secretario de Seguridad. Está en Sinaloa ahora. Lo va a informar el secretario de Seguridad. Está por eso en Sinaloa, entre otras razones. Sí. Adelante. No va a haber mañanera mañana. No, vamos directo a Querétaro. Qué bueno que lo pregunta. Vamos directo al evento del 5 de febrero. El viernes sí, en Michoacán. Ajá. Vamos. Con su permiso, presidenta, buenos días a todas y todos. Medios de comunicación y comentaristas han arreciado una campaña de falsedades contra el sistema de salud pública con la mentira del falso desabasto de vacunas contra el sarampión, a pesar de que la propia Secretaría de Salud ha reiterado los llamados a la población para que se vacune. La infodemia, como lo refirió la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia de COVID-19, mina la confianza en las instituciones de salud, lo que obstaculiza la atención a la población, y quienes difunden las mentiras son responsables de esto. Por otro lado, en redes sociales circulan falsas oportunidades de inversión en la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. Reiteramos que ninguna institución del Gobierno federal realiza invitaciones de inversiones a través de redes sociales y mucho menos pide depósitos. Veamos el video del detector de mentiras. La supuesta falta de vacunas contra el sarampión, mentiras sobre la reforma electoral, falsedades sobre el contenido de los libros de texto de la SEP y hasta un supuesto hackeo al IMSS Bienestar son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras encontró esta semana. 1. Existe desabasto de vacunas contra el sarampión. Y por eso la preocupación de muchísimos papás que hoy sus niños están en riesgo por el brote de sarampión, porque a pesar de la emergencia el gobierno pues no sabemos si no quiere o no puede, ¿eh? Lo que pasa es no están recibiendo vacunas y por eso esta enfermedad regresó. Desde el 2025, Fuerza Informativa Azteca denunció el desabasto de vacunas contra el sarampión. ¡Mentira! La Secretaría de Salud descartó el desabasto. México cuenta actualmente con más de 23.5 millones de dosis disponibles. El secretario de Salud, David Kersenovich, aseguró que este inventario es suficiente para garantizar la vacunación de toda la población por los próximos 2 años. 2. Se registró un hackeo al IMSS Bienestar. Nos hackearon, al gobierno. Resulta que se filtraron bases de datos de 25 instituciones públicas. Háganme ese favor. Entre estas instituciones está IMSS Bienestar. ¡Mentira! El IMSS Bienestar informó que las versiones que circulan sobre un presunto hackeo a la institución son falsas. Aclaró que ninguna de las bases de datos publicadas por usuarios en redes sociales corresponden al IMSS Bienestar y agregó que la operación de los sistemas de información y protección de datos se mantienen con normalidad. 3. Los libros de texto gratuitos de la SEP enseñan brujería. Ah, caray, estos son grimorios. Grimorios son… que por cierto están en las orillas de los libros. Todos esos símbolos son grimorios. Aquí. Sí. Okay. Todos esos símbolos son grimorios que combinados hacen brujerías. ¡Mentira! Los libros de la SEP no enseñan brujería.
Los supuestos símbolos de brujería son en realidad íconos pedagógicos que identifican los campos formativos y ejes de estudio dentro de los libros de la nueva escuela mexicana. Además, entre el contenido diverso de lecturas de los libros de múltiples lenguajes, se puede encontrar contenido cultural y educativo, como leyendas tradicionales de los pueblos indígenas, no hechizos. 4. Los hombres en México ya no podrán escriturar o comprar una casa. Claudia Sheinbaum, quien está anunciando cuáles son las nuevas directrices del programa de escrituración de vivienda con perspectiva de género del gobierno federal. Y de verdad me gustaría estarles exagerando, pero literalmente dijo lo que ustedes escucharon, que ahora a ti como hombre te van a cargar el crédito de Infonavit, pero las escrituras van a quedar a nombre de ella. ¡Mentira! El programa Vivienda para el Bienestar no prohíbe a los hombres comprar o escriturar propiedades. La declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum fue sacada de contexto. El objetivo es priorizar a las mujeres en los créditos para reducir la brecha histórica de propiedad sin excluir a los hombres. 5. El gobierno de México otorga concesiones especiales o privilegios fiscales a oligarcas. ¡Mentira! El gobierno de México no otorga beneficios discrecionales ni crea excepciones para individuos específicos, sino que se trata de mecanismos generales y vigentes en la ley fiscal, aplicable a cualquier contribuyente que cumpla los requisitos. El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 66, establece que las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, podrán autorizar el pago a plazos, ya sea en parcialidades o diferido, de las contribuciones omitidas, siempre que el contribuyente pague al menos el 20% del adeudo y garantice el resto. 6. La reforma electoral eliminará el principio de sufragio efectivo, no reelección. La reforma electoral de Sheinbaum es tan autoritaria, aun y cuando nos digan que todavía no está acabada. Ya está redactada. Que mata el principio del sufragio efectivo, no reelección, Carlos. ¡Mentira! La reforma electoral no elimina el espíritu del sufragio efectivo no reelección. La validez y efectividad del voto están blindadas por los artículos constitucionales 39, que garantiza que la soberanía dimana del pueblo, y 41, que garantiza elecciones libres, auténticas y periódicas. Además, el artículo 83 prohíbe de forma absoluta la reelección presidencial. 7. Pemex invita a invertir a través de redes sociales y páginas web. ¡Mentira! Petróleos Mexicanos alertó a la población sobre falsas ofertas de inversión que suplantan la identidad de la institución. Informó que Pemex no promueve inversiones de ningún tipo a través de redes sociales, páginas web, mensajes ni personas físicas, y señaló que la única forma de invertir en Pemex es mediante instituciones financieras reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Gracias, presidenta.